Buenos días. Hoy le vamos a hacer un homenaje al profesor Antonio Restrepo Arango, profesor de la Universidad Nacional, sede Medellín, que es una leyenda de la Academia Colombiana, amigo personal de Estanislao Zuleta, fundador de esta revista Historia y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y fundador de la revista Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana, donde también laboró como profesor. El profesor Antonio fue profesor mío del año 1991 y el año 2001, cuando terminé mi maestría. Y son múltiples pues las anécdotas que tengo en mi memoria del profesor Antonio Restrepo, que nosotros llamamos Toño Restrepo. Hay una anécdota que no me tocó vivir a mí, pero que corría por los oídos de los estudiantes, muy curiosa, y es que una vez en la toma, en algún momento, de la policía de la sede de la Universidad Nacional del Bloque 46, especialmente en esos tiempos de disturbios y peleas de los estudiantes y de protestas, entró la policía y venía el profesor Antonio bajando las gradas del Bloque 46, y un policía lo señaló y gritó: ese es el que escribe los libros, vamos por él. Y era que el profesor Antonio tenía un gran parecido a Marx. El profesor Antonio dio una clase que fue registrada por los estudiantes y luego transcrita, registrada pues grabada, y luego transcrita y fue publicada en esta revista con el título El oficio del historiador, el profesor Luis Antonio Restrepo Arango. Aquí dice, resumen, este texto es un ejemplo de las clases que el profesor Antonio Restrepo dictaba a sus alumnos de primer semestre de la carrera de Historia en un lenguaje coloquial. Incorporaba en su exposición la respuesta a las preguntas de los estudiantes. En el aula planteaba los más complejos problemas de la teoría de la historia, como la interpretación y el abuso de las fuentes, el maniqueísmo, la teología o la historia contrafactual, por medio de ejemplos de la historia de Colombia, la historia de Europa o la historia de las religiones. De paso demostraba la gran erudición que debe tener el historiador. Esta es la revista número 10, donde aparece este artículo. Revista que fue publicada en abril del 2004. Voy a hacer una lectura del texto, pero la idea es que ustedes lo consulten y lo lean. Dice el profesor Antonio Restrepo: el historiador que solamente trabaja con archivos directamente sin saber nada más está cometiendo un gravísimo error. El archivo está ahí, pero también hay que interpretarlo, y para su interpretación necesita un conocimiento por parte del historiador del tema o del contexto histórico en el cual está trabajando. Los grandes trabajos históricos en general son hechos sobre documentos primarios, de primera mano. Claro que también se puede hacer libros de divulgación bien hechos que utilizan la bibliografía primaria de otros y la utilizan con seriedad. Eso también vale, pero el caso clásico es explorar algo nuevo. Ahora el concepto tiene muchas variaciones. Uno entiende por archivo un mundo de papeles viejos, eso es cierto, porque en la clasificación del siglo XIX se hacía una división entre documento, o sea, escritura, texto escrito, y monumento, o sea, objeto. Un estudiante le hace una pregunta: profesor, en historia se entiende que el archivo son unas fuentes primarias. Lo que contesta el profesor Antonio: eso de fuentes primarias y fuentes secundarias, viéndolo bien, no es tan sencillo, porque se presta a muchos equívocos y la gente se enreda. Vamos a poner un ejemplo. Una carta de Simón Bolívar a Santander, que fue recogida por los encargados del archivo Santander, es la original, es una fuente primaria. Hay que interpretarla, y ahí puede estar Bolívar justificándose, metiéndose mentiras, cualquier cosa.
todo es humano, pero es fuente primaria porque partió de un gestor de la historia que la escribió. Entonces, después llega un señor y comenta esa carta en un libro de historia. La cita al pie de página, correspondencia de Santander a Bolívar, Bogotá, editorial Norma 1980. Estamos inventando, eso no existe. Páginas 17 y 18, si tiene 2 páginas. Ya dependemos de que alguien pasó por ahí, comentó e interpretó, pero eso tiene el tirito que a veces la gente se enreda. Cree que la bibliografía primaria es solamente texto original, escrito en escritura cuneiforme, en hebreo o en castellano, con la letra de la época, pero eso no es así. Con la imprenta eso cambió. Uno puede tener frente a sí la bibliografía primaria en imprenta. No es secundaria porque es la carta de Bolívar pasada de manuscrito a imprenta, en máquina de escribir o en computador, en cualquier cosa de esa, la carta es la misma. Por ejemplo, en Alemania tienen todos los documentos medievales que se han logrado recuperar con un costo altísimo que invirtiendo varios gobiernos usando diferentes técnicas. Eran todos en latín, quedaron en latín, pero en imprenta para preservar los originales que son muy deleznables al ambiente y al manejo, como lo sabemos cada vez más. Hoy se tiende a fotografiarlo. La fotocopia resultó un problema porque genera una temperatura muy alta. Un documento sometido varias veces a fotocopia se destruye. O sea que la fotocopia la están vetando ya en muchas partes. Está el otro método del escáner, que transcribe al computador lo que uno ve sobre la página. Bueno, métodos, habrá que evitar que los documentos se pierdan. Hay muchos problemas, algunos no nos tocarán a nosotros, entonces aunque sepamos que el sol se va a apagar, es un hecho astronómico irrefutable, no nos angustia en lo más mínimo que se vaya a apagar dentro de 4 o 5 millones de años, vivimos tranquilos. Según los especialistas, desde que se pasó del papel viejo de tela al papel de celulosa, la pregunta es, ¿los archivos de papel de celulosa cuándo van a desaparecer? Entonces hay que prepararse y gastar una millonada de dólares recuperando esos papeles que sabemos que por ser de celulosa se van a volver polvito. Cosa que no le ocurre a un papel de tela del siglo XVII, de un monasterio. Ahí está y no pasa nada. Por eso hay que tomarle las famosas fotografías que valen plata para cuando el documento se esfume literalmente. O sea que se combinan una cantidad de problemas técnicos y propiamente históricos. La tarea de la historia no es como mucha gente cree, irse a sentar en un archivo, abriendo un documento y ponerse a leerlo, posiblemente con el auxilio de la paleografía. No, hay muchas cosas más. Uno no puede aspirar a dominar las transformaciones de la lengua inglesa desde que se configuró en la Edad Media y al mismo tiempo dominar la lengua cuneiforme. No, la una a la otra, cuando más, que eso quede claro. Y en su propia lengua, el historiador también llega a un punto donde se encuentra con la necesidad de una técnica que se desarrolló en los siglos XVI y XVII, la paleografía. Porque si bien es cierto que hay muchos documentos ya transcritos por paleógrafos en letra de máquina, como se dice, en los archivos hay infinidad de documentos que están y estarán ahí como fuente, como fueron escritos, para que el historiador vea qué hace con ellos. Para eso hay que saber manejar esas letras de otras épocas, es decir, la paleografía. Paleógrafo o paleógrafo viene de paleo, es hierro, y grafo es la escritura. Ahí no se pierde tiempo. Un historiador bien formado debe tener unos conocimientos de paleografía serios suficientes. Ahora, si en su vida se va a dedicar a la historia contemporánea, a la historia del siglo XIX, puede no exigirle que tenga un dominio especial de la paleografía, porque allí no va a encontrar problemas paleográficos. Pero del siglo XVIII para atrás, cada vez más va a necesitar de la paleografía. En los documentos del siglo XVI, por ejemplo, uno no entiende absolutamente nada. Y si son de un siglo para atrás, peor. Hay muchos cambios en la orientación de las letras del castellano y hay que llegar hasta donde uno lo necesita. El ideal sería conocer las letras de la lengua castellana desde que se configuró, o al menos desde la llegada de los españoles en el siglo XV.
para leer los documentos que empezaron a producirse a raíz de la conquista, la sangrienta conquista que tanto les gusta a ellos hacer pasar por evangelización. Miren, se llena uno de problemas, por eso hay que irlo llevando con despacio. Estos están los problemas de la teoría de la historia, filosóficos, diríamos que siempre han sido difíciles. Por ejemplo, la temática de la causalidad histórica. Nunca se ha resuelto. Todas las escuelas pelean entre sí por la causalidad histórica, que es una teoría que depende de concepciones filosóficas más amplias sobre la causalidad. Perdón. Continúa el profesor Antonio Restrepo. Un problema filosófico que no se puede evadir, un problema más metafísico y al que se le tiene que dar la cara, es la pregunta por el sentido de la historia. El sentido de la historia. ¿Para dónde va la historia? Esto se llama el problema teleológico, no teológico, sino teleológico, porque teología y teleología son dos cosas distintas. Teleología también viene del griego, pero quiere decir finalismo, hacia dónde va una cosa. ¿Va la historia para alguna parte? Gran problema filosófico. Llena toda la historia de la historia desde que ella comienza en el siglo V en Grecia con los libros de Heródoto. Recuerden que los libros en Grecia eran rollos, pero no eran muy grandes. Como eran 9 rollos, por eso se llamaron los 9 libros de historia de Heródoto. Después, con el libro moderno, que primero empezó en Roma, en papiros y más tarde en imprenta en el siglo XV, se volvió a un solo libro, pero se sigue llamando igual. Este libro pasa con razón por ser el fundador de la historia como disciplina. No es que cuente cosas simplemente, sino que cuenta cosas con la intención de explicarlas, de darles una interpretación. Contar cosas es otro asunto. Por ejemplo, contar cosas puede ser la leyenda, el mito mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta para hacer esa diferenciación. Entonces, la historia presenta este problema filosófico álgido. ¿Tiene sentido para alguna parte por qué estamos aquí? Para el hombre antiguo la explicación era muy fácil. Bueno, para uno también es muy fácil. El hombre está en la tierra para adorar a los dioses. Unos dioses muy extraños, con un poder infinito y sin embargo necesitan que una criatura infame los adore. A mí siempre me ha parecido un poco loco esto. Ahí está pues el problema. Pregunta otro estudiante. Otra discusión que no sé si la han clausurado es si la historia es producto del actuar de los individuos o de la interacción social. Parece que ese conflicto todavía se estudiara, contesta el profesor Antonio. Ninguno de esos conflictos se ha cerrado, todos continúan siendo esenciales. ¿La historia es producto de la actividad individual o producto de la actividad colectiva? Esto es la oposición entre la concepción individualista y la concepción socialista marxista. Así se expone, pero adentro viene el conflicto. El finalismo también tiene sus implicaciones muy complejas, porque el hombre religioso se cree con un sentido en el mundo, porque se siente creado por un ser superior que lo tiene aquí en la tierra, cuyos designios no alcanza nunca a captar. Cada religión tiene su manera de pensar, premios, castigos, lugares, figuras que acompañan a los dioses. Todas tienen un problema, no pueden evitar hablar del mal. Y como esto al fin de cuentas es parte de la experiencia de la vida de los pueblos, la gente sabe, por ejemplo, que es muy bueno que llueva y haya una cosecha de maíz muy deliciosa, y la gente sabe que es muy malo que no llueva ese año y se estén muriendo de hambre. La experiencia del bien y del mal es así, no hay que ponerse a filosofar. Pero la pregunta es, ¿por qué el bien y el mal? ¿Por qué tiene que haber mal? Y en ciertas religiones muy depuradas como el cristianismo la cosa se vuelve muy complicada. Necesita uno un cura para que se lo explique. Yo me voy a tomar la libertad de explicar sin ser cura, consciente de que cualquier cura diría un cuento distinto. En pocas palabras, ¿para qué darle tanta vuelta a la cosa? Es un drama para una religión tan elaborada intelectualmente como el cristianismo que Dios, sumo bien, emane el mal. Dios
no emana el mal. Ah, muy bien, entonces es que hay un contra de Dios, hay un Dios del mal. Respuesta de los herejes maniqueos: hay un Dios del bien y hay un Dios del mal. Y el cura le dice a uno, comillas, eso no es tan sencillo, Dios simplemente no promueve el mal, pero deja que el hombre decida, cierra comillas. Ah, y no nos habían dicho que era Dios infinitamente poderoso y hay una criatura que él crió que está decidiendo autónomamente entre el bien y el mal. No es pues una especie de Dios que tiene la capacidad de decir yo elijo bien o elijo mal. Eso ha generado muchos problemas históricos dentro del cristianismo porque plantea el problema de la omnipotencia divina y un fragmento de omnipotencia humana. Dios dirige un universo y sin embargo un ser humano dice, dirija usted su universo, yo no me quiero salvar, punto, retírese por favor. Y Dios va saliendo cabizbajo y se va yendo. Cosa rara esa imagen del Dios Todopoderoso con el rabo entre las patas, porque lo regañó cualquier pelado por ahí que se quiere condenar. Si le preguntan al cura de la parroquia, les va a decir, Dios sabe que se iba a condenar desde que lo creó. Ah, entonces Dios crea criaturas condenadas ya de por sí. Eso creía San Agustín, que Dios había creado un sector de la humanidad para salvarse y otro sector de nacimiento, genéticamente diríamos ahora reprobó y hasta hizo un cálculo numérico y todo lo demás. Hay todo un sector del cristianismo que trabaja con esa idea de los elegidos y los reprobados por nacimiento. De ahí proviene una herejía por allá en el siglo XVI, la de los puritanos, que fue estudiada por Max Weber en su libro sobre los protestantes. Estamos en Holanda, en el nacimiento del capitalismo, en el siglo XVI. Esa pregunta no fue hecha en Egipto ni en Mesopotamia, fue hecha en Holanda, emporio capitalista protestante, o sea, que no se podía preguntar, padre, ¿me voy a condenar? No, arréglese allá usted con Dios. Esos puritanos tenían que resolver un problema, se iban a condenar o a salvar. Ah, no tenían confesión, porque el católico va, chuza al otro, le vuelve la barriga, nada, sale corriendo donde el cura se arrodilla, pone las manos y le dice, padre, acabo de matar a un tipo. Ahora es en castellano, en mi época era en latín, ergo te absolvo. He aquí pues el catolicismo, una religión de éxito porque es buenísima. Otras sociedades son tenaces para eso y los crímenes los pagan los hijos. Qué cosa tan terrible. El catolicismo es una religión suave y tiene éxito por eso. Los puritanos, pobres puritanos, no tenían confesión, no podían saber qué les iba a pasar hasta que descubrieron un signo de salvación, que les fuera bien en los negocios. Entonces los ricos, eso no me lo van a creer, pero léanlo en Max Weber. Cada que lo pienso me parece tan loco, pero es la historia. Todos se van a salvar porque no por ser ricos, sino porque ser rico es el signo, la pista que emite Dios. Todos los pobres se van a condenar desde toda la eternidad. Ya Dios había decidido que se condenaran. Como los pobres se pueden volver un factor de disolución de la vida social, como los pobres se pueden volver un factor de disolución de la vida social. Por ende, hay que hacerlos trabajar al máximo, pero evitando que con los salarios se dediquen a las cosas que se dedican los que ya están condenados de por sí, a las mujeres, al trago, al juego. Por eso hay que pagarles el mínimo, solamente aquello que necesitan, perdón, solamente aquellos que necesitan solamente aquello que necesitan para no morirse de hambre y reproducirse, para que se puedan tener más obreros en las fábricas textiles. Vean qué coherente es la cosa. Para que no cometan más pecados hay que matarlos de hambre. Ese es el puritanismo, pero la clave es el éxito de los negocios. En los negocios la riqueza es salvación, la pobreza es condenación. Se habría visto, como decía Max Weber, una religión más adecuada al sistema capitalista, imposible. Y es obvio que haya sido así porque el puritanismo nació en Holanda, que en ese momento era el emporio del capitalismo en Occidente, en medio de las condiciones del protestantismo. Bueno, hay otra cantidad de condiciones. El historiador no es pues un señor que se sienta a leer un cuento sobre unos puritanos, sino que trata de explicarse qué es ese asunto. Tiene derecho a que le dé rabia con los puritanos explotadores,
pero él debe explicarlo en el contexto histórico del siglo XVI, en Holanda, en el desarrollo del capitalismo, porque aparece este tipo de concepción religiosa. ¿Por qué aparece este tipo de concepción religiosa? Así el historiador trabaja los temas, no simplemente como un cuento o como un sermón. Tampoco se trata de sermonear a todo el mundo y evitando hasta donde sea posible asumir esas actitudes que se llaman apologéticas. No hay derecho a que un historiador serio tome partido de una manera simplista por un determinado personaje. Eso es delicado. Bueno, hasta aquí hago la lectura de este artículo con la intención de que ustedes lo consulten, lo terminen de leer. Por aquí entonces habla de la Alemania nazi, de la Guerra Fría, de Hitler, etcétera, etcétera, de Jorge Luis Borges. Encantador, definitivamente. Entonces los invito a que lean al profesor Antonio Restrepo Arango, nuestro querido Tonio Restrepo.